Voy a instalarme, bueno, estos encuentros nosotros lo hemos tenido todos los años, y alguna vez le tocó a Brasil, a otra vez a Argentina y a Chile. Ahora le ha correspondido a Argentina y probablemente el próximo año le corresponda a Chile. Así que es una muy buena instancia de ser ociosos, porque la filosofía es algo de la negación del negocio, ¿ya? Y estar un tiempo de poder reflexionar entre nosotros. Bueno, dicho esto, quiero recoger una advertencia que establece Jacques Maritain en El campesino de la Garón. Dice, textualmente dice, ¿por qué no repetir con los pensadores del día lo que Santo Tomás hizo con Aristóteles? Y a continuación señala, y de esta forma desenvasarse de esos fastidiosos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el opúsculo El ente y la esencia, donde Tomás de Aquino dialoga con un árabe, ¿ya? Que se llama Avicena, que fue el primero que escribió una metafísica, desarrolló una metafísica propiamente tal. Hay que recordar que los árabes trajeron las obras fundamentales de Aristóteles, fundamentalmente la metafísica y otras obras, y Santo Tomás dialoga con ellos. Bueno, en el caso de la suma teológica aparece lo mismo, Santo Tomás refiriéndose a Aristóteles, un pensador pagano, ¿no es cierto?, con ciertas dificultades, y se refiere también a Averroes como el comentador. Son interesantes esfuerzos tomistas o de Santo Tomás por salvar ese intento de encontrarse en una época muy compleja, si uno la ve históricamente, de encontrarse con el mundo musulmán y de encontrarse con el mundo judío especialmente. Y bueno, ahí tenemos a Moisés Maimónides, que también es un elemento importante a través de su obra La Guía de los Perplejos. Pero esto lo instalo porque lo dice Jean Maritain expresamente en el Campesino de la Garona, dice, rehacer hoy lo que hizo Tomás de Aquino es volver a descender de la verdad revelada hacia las filosofías de nuestros tiempos para aclararlas y purificarlas. Textualmente lo dice así el Campesino de la Garona. Como tengo el tiempo, mis 20 minutos, voy a hacer lectura del texto que he preparado. Primero el contexto, para mí es importante situarlo en el contexto. ¿En qué contexto nosotros nos encontramos actualmente? ¿Cuál es la situación histórica? ¿Cuál es la situación cultural? Hoy asistimos a un proceso histórico donde la incertidumbre y la falta de sentido son parte de nuestra existencia. Muchos se sienten arrojados en la existencia para vivir el presente sin ni siquiera preguntarse por el tema de la verdad. Como decía Zubiri en su texto en torno al problema de Dios, ya el tema de la verdad casi no es un tema, ¿ya? Culturalmente y socialmente. El filósofo coreano Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, señalaba los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención completamente distinta. La hiperatención. ¿Sí? El texto La sociedad de la transparencia, un texto clásico, o La era de la transparencia, un texto clásico de Byung-Chul Han. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, las fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. La sociedad del cansancio. Hans nos habla de la era del rendimiento, que se constituye en un dispositivo que opera en nosotros para hacernos más competitivos y de más alto rendimiento, destruyendo toda forma de negatividad. Hay tensiones en este autor coreano donde habla de la positividad y la negatividad, ¿ya? Que se puede profundizar en otra oportunidad. No hay un otro, no hay una alteridad, no hay una autoridad, sino siempre lo mismo. La sociedad del rendimiento como sociedad activa está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del dopaje, lo dice Byung-Chul Han. Para poder rendir tenemos que consumir fármacos en algunos casos y ser
yo iría recogiendo lo que dice Michel Foucault, que los dispositivos ya no operan externamente, sino que en Byung-Hun dice que operan internamente. O sea, yo mismo me coloco mis propios dispositivos donde tengo que rendir, tengo que ser exitoso, etc. ¿Ya? Mientras tanto, incluso científicos serios argumentan que es prácticamente una irresponsabilidad no hacer uso de tales sustancias. Hay que recordar a los psiquiatras, ¿no es cierto?, la tarea que tienen ellos para doparnos y ser mejores rendidores del mercado y del mundo que vivimos. En esta mirada sobre lo que nos acontece, debemos considerar el aporte del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que me parece relevante, donde habla, incluso uno de los textos que más me ha llamado la atención de Bauman, el amor líquido. El amor líquido, uno de los últimos textos de Bauman. Bueno, entre los cuales está la modernidad líquida, la maldad líquida, etc. Este escritor nos propone una verdad líquida. ¿Qué es esto de la verdad líquida? Porque estamos hablando de la verdad. Los vínculos humanos se han aflojado, dice, razón por la cual se han vuelto poco fiables. Y resulta difícil practicar la solidaridad del mismo modo que es difícil comprender sus ventajas y más aún sus virtudes morales. El nuevo individualismo, el debilitamiento de los vínculos humanos y la pérdida de la solidaridad están grabados en una de las caras de la moneda y cuyo reverso lleva el sello de la globalización negativa. En el mismo sentido, Gilles Lipovetsky lo planteaba en otros términos, afirmando que la cultura de la posmodernidad diluye los términos de lo verdadero por cuenta de un individualismo extremo. La cultura posmoderna representa el polo superestructural de un tipo de sociedad que emerge de un tipo de organización uniforme, dirigista y que por ello mezcla los últimos valores modernos. Disemina los criterios, dice Lipovetsky, de lo verdadero y del arte. Legitima la afirmación de la identidad personal conforme a los valores de una sociedad individualista, en lo que lo más importante es ser uno mismo. Juicio sociológico de Lipovetsky. Volviendo a Bauman, nos compete señalar el dispositivo de lo líquido, que opera como dispositivo. Y en esa categoría, Bauman señala lo siguiente. ¿Qué es lo líquido? Los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan, a diferencia de los sólidos. No es posible detenerlos fácilmente. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia a una idea de la levedad, la insoportable levedad de la existencia. Miran Kundera, ¿se acuerdan? Son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual, en muchos sentidos, de la historia de la modernidad, cuyo resultado es esta modernidad líquida, y de los relatos que muestran inconsistencia en el escenario político y social que estamos viviendo. Por otra parte, ha operado, y también me pareció relevante en este intento de hacer una síntesis de una mirada, el constructivismo. Me parece que el tema del constructivismo es un tema interesante de estudiar, ya que siguiendo a William Darroch, dice que el sentido y el contexto de los términos construir conocimiento, o como uno ha escuchado alguna vez, las palabras en realidades, suele uno escuchar muchas veces esa expresión, las palabras en la realidad, que no estoy de acuerdo, se describen de todo como los intentos de concebir este término desde la perspectiva de la filosofía moderna, racionalismo, empirismo y idealismo. Se pasa luego a exponer la reducción biologista de la concepción de la inteligencia, operada por Darwin en el ámbito de la biología y por Piaget en la aplicación del problema del conocimiento infantil. Se considera después la propuesta de Vygotsky, que ustedes lo deben conocer, respecto de la incidencia de la dialéctica social en la construcción de los conocimientos, y la de Jerónimo Brunner respecto de la construcción pragmática de conocimientos para un aprendizaje significativo.
Por último, se analizan estas concepciones desde el punto de vista de una filosofía cristiana, distinguiéndose, letra A, los hechos, datos, fenómenos que se observan en estos autores, letra B, de las teorías, especialmente biológicas y psicológicas, que son su marco teórico, con lo cual interpretan los datos, y letra C, de la concepción de la filosofía que poseen estos autores y en la cual se insertan. En última instancia, la valoración de las ciencias en la concepción del hombre, de la sociedad, de la educación y de sus fines. Después del contexto, el texto. Yo siempre procedo primero con el contexto y después voy al texto. Cogí un texto de Maritain, que se llama Maritain sobre la verdad, en el capítulo 1 del libro Reflexiones sobre la inteligencia y sobre su propia vida. No sé si alguna vez han escuchado ese texto, pero es bastante interesante, porque hay una crítica a la filosofía kantiana y postkantiana respecto de la dinámica entre el nómeno y el fenómeno. O sea, la concepción de este giro copernicano que aparece en Kant. O sea, uno pone las condiciones del conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, dice Maritain, dice, la mayoría de los filósofos posteriores a Kant son estos tan ingenuos que, como él, no se dan cuenta de los materiales sobre los cuales trabajan, dice Maritain. Engañosos por ser demasiado particulares. No pueden sino inducirlos a verdades disminuidas. Los positivistas franceses y los empíricos ingleses no piensan más que en las particularidades de la ciencia del detalle fenomenal. ¿Se acuerdan de esta distinción entre la cosa en sí o el nómeno y el fenómeno? ¿Ya? Que viene propiamente de esta unión entre el empirismo y el racionalismo. Lo dice así Maritain. El señor Russell, Bertrand Russell, piensa más que en las particularidades de las matemáticas puras. Los señores Blondel y Bergson, solo los identifico en este punto preciso, no piensan para criticar la inteligencia conceptual más que en las particularidades propias de un determinado mal uso de la razón en la ciencia. Todas las bases, obviamente demasiado estrechas para sustentar la metafísica de la verdad, que llamamos crítica del conocimiento. Sigo. Con la destrucción de la metafísica, o la desconstrucción de la metafísica operada en Ser y Tiempo por Martin Heidegger y sus consecuencias posteriores, y su proyección en términos de la gramatología, por ejemplo, asistimos a una reinterpretación de la verdad. Ya la verdad no es la adecuación del intelecto con las cosas, sino que la verdad es develación, mostrar, descubrir, etc. Las cosas son y su consistencia están dadas sobre ellas. Y aquí me instalo en la reflexión más crítica respecto de Heidegger, de su interpretación acerca de la verdad. El intelecto cumple la función de decir lo que las cosas son y dar cuenta del ser que las constituye. Aquí lo importante es que ¿dónde está la verdad o la falsedad? En el intelecto, en el juicio, ¿no es cierto? Allí habita. Las cosas son. ¿No? Es el error el que está en nosotros. Nos equivocamos al decir ciertas cosas de la realidad. Pienso que es algo que no hemos olvidado. Por lo tanto, el error está en nosotros, no en las cosas. El mal juicio nos juega malas pasadas y nos hace decir lo que las cosas no son. No sé si estamos acostumbrados a eso en el lenguaje cuando nos dicen que las cosas, estas características, son y al parecer no son, aparentemente. Eso que el lenguaje construye realidades me resulta perplejo, pero está instalado como un dispositivo y opera a través de los medios de comunicación y de ciertos saberes que carecen de esas cuestiones fundamentales. ¿Cómo nos relacionamos con la realidad? ¿La creamos, la construimos o solo somos sus espectadores? ¿Qué es la verdad? Y aquí me parece la primera pregunta que el intelecto filosófico se plantea a sí mismo cuando ya se va haciendo en la obra del conocimiento y de la ciencia o ejerciendo su reflexión lógica. Se propone determinar por la reflexión crítica
que es una reflexión más elevada y de carácter metafísico, la naturaleza y el valor del conocimiento en sí mismo. Cada vez que adhiere a algún objeto por medio de un juicio, la inteligencia afirma al mismo tiempo, de hecho y en su acción propia, que ella es verdaderamente juzgando así y que tiene la verdad. Por lo tanto, la primera pregunta que se presenta en la reflexión crítica y filosófica, antes de una pregunta más profunda, que es conocer, como se plantea en Kant. Acuérdense que la pregunta en Kant, ¿qué puedo conocer? ¿No es cierto? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿No es cierto? Son las preguntas trascendentales kantianas. Aquí el tema que se instala en la crítica de Jacques Maritain es preguntarnos, preguntarnos primeramente en el problema de la verdad, ¿ya? Y no en las condiciones y posibilidades del conocimiento. La profesora Silvana Filippi, probablemente la habrán escuchado alguna vez, señala, en primer lugar, no consideramos casual que al definir la verdad, Heidegger haya acentuado su momento originario, aquel primer percibir, mientras que Tomás de Aquino se ha inclinado en cambio por el juicio, ¿ya? Momento en que aquella se complementa y perfecciona. Por el contrario, nos parece que esta diferencia cobra sentido si se repara en que Heidegger se ha esforzado por desarticular las nociones de sujeto, razón, cosa, objeto, que están presentes en la tradición filosófica. Así pues, uno destaca el inicio temporal al depurar la verdad en este autor en Heidegger, y así nos permite llamarlo. Mientras tanto, otros prefieren atribuir la verdad como propiedad y momento en que se consume y perfecciona el proceso del conocimiento. Conclusiones. La aceptación teórica del conocimiento sobre el carácter de la realidad social adquiere una dimensión específica con el constructivismo. Schulz ya constató el hecho de que el significado y la interpretación de los hechos es la base del constructivismo. Todos los hechos son el resultado de un contexto universal escogido a través de los hechos seleccionados por los procesos de nuestra conciencia. Con ello se trata siempre de hechos interpretados. Yo con esto no es que tome una posición, sino más bien estoy tratando de mostrar aquello que acontece en la sociología, la psicología y en otro tipo de ciencias, donde muy bien Carlos Daniel hacía un apunte hacia la hermenéutica, ¿ya? O son separados de su contexto, abstracciones abstractas, o vistos solo en particulares contextos. En ambos casos, los hechos apoyan la interpretación de un horizonte interno y un horizonte externo. De la descripción y significación de la realidad y de la forma en que se accede al mundo y a la realidad a través de la conciencia, se desprende el fundamento del constructivismo. ¿Es todo hecho construido por la conciencia? Como pregunta, ¿es todo hecho construido por la conciencia? Bueno, me remite un poco a Husserl, ¿no es cierto?, que queda atrapado en el idealismo, fundamentalmente en las meditaciones metafísicas, y en esto de que, bueno, la conciencia es lo que da significado a las cosas, y que es recogida por el constructivismo. La epogea de Husserl aborda la percepción como una relación directa entre la conciencia y el mundo, mientras que Gassenfeld argumenta que ningún constructivismo defiende la opinión de que todo es construido. Incluso el constructivismo radical no niega la existencia de la realidad externa. Esas son las tensiones que hay desde las diferentes posturas sobre el constructivismo. La percepción del mundo no es un proceso de recepción pasiva, sino que se trata de un proceso constructivista para estos autores. El aceptar estas premisas abre la cuestión sobre si una representación de la realidad puede ser comprobada en su veracidad original. Para la teoría constructivista del conocimiento y la investigación empírica, es el saber y la verdad, la búsqueda de la realidad o de la verdad, una aproximación meramente sociológica y psicológica. La conciencia es para Schulz un punto de partida. ¿Cómo conocemos otras mentes? ¿Cómo se produce la reciprocidad de perspectiva? Su preocupación central es la conciencia, como en Husserl, en especial las estructuras universales de la conciencia.
La conciencia y los procesos de interpretación de la conducta y de los hechos, para Schulz, los hechos se apoyan en la interpretación subjetiva que realiza el hombre a través de la conciencia. Termino. En definitiva, ¿qué es la verdad? Gracias.